Esto sucedió hace algunos años. No había vuelto a usar tecnología desde aquel episodio hasta ahora. Siempre estuve rodeado de tecnología desde niño. Cuando tenía 12 años, aprendí a escribir scripts y a desarrollar programas para vulnerar sistemas. Desde entonces quedé completamente atrapado. Ya en la universidad tenía bastante habilidad para hackear, aunque era un poco presumido. Durante la preparatoria gané mucho dinero con este pasatiempo. La gente me buscaba para recuperar sus cuentas de redes sociales o incluso para interceptar los mensajes en el teléfono de sus parejas. Me conocían como el chico al que recurrir si querías hackear algo. Incluso mi escuela en algunas ocasiones solicitaba mi ayuda. Como dije, gané bastante dinero en esos días. Sin embargo, hacia mediados de mi segundo año de universidad, empezó a perder el atractivo. El dinero era bueno, pero la emoción había desaparecido. Uno de mis amigos me habló de algo que llamó mi atención, la Dark Web. Había escuchado antes de ella, pero nunca me había interesado demasiado. Mi amigo me contó cómo estaba repleta de tiendas de drogas, traficantes de armas, hackers a sueldo y una cantidad absurda de sitios de pornografía de todo tipo, incluso infantil. Como hacker y consumidor de marihuana, la Dark Web parecía una especie de paraíso para mí. Aquel día encendí mi computadora e hice una búsqueda rápida en Google. Con mi vasto conocimiento de tecnología, no tardé mucho en instalar Tails y configurar Tor en mi equipo. Navegué por el Hidden Wiki, pero la mayoría de los sitios me parecieron aburridos o estaban fuera de servicio. Le mandé un mensaje a mi amigo preguntándole si tenía alguna lista de enlaces interesante. Respondió: "Aquí tienes algunos de los que uso", y me envió 5 links. Decidí hacer clic en el segundo para ver qué encontraba. Navegué por algunos minutos y me di cuenta de que tenía razón sobre lo intrigante que era la Dark Web. No sabía por dónde comenzar, así que probé suerte en una sala de chat. El sitio tenía una apariencia anticuada y primitiva, pero para mi sorpresa, había una persona conectada. Empecé a hablar con él. Aunque parecía algo sospechoso, esto era mejor que navegar sin rumbo en sitios vacíos. Me dijo que llevaba bastante tiempo en la Dark Web. Finalmente, al encontrar a alguien con profundo conocimiento de lo que había en la Deep Web, le pregunté si tenía algún enlace interesante. Me envió uno y luego abandonó el sitio sin decir más. No tenía idea de lo que me esperaba al hacer clic en ese enlace. Ojalá no lo hubiera hecho, pero en ese momento mi curiosidad me dominó, y sin pensarlo, lo abrí. Después de cargar finalmente, apareció una ventana emergente con un mensaje en texto rojo. Si no sabes lo que viene, probablemente estás en el lugar equivocado. Había 2 botones, continuar y salir. Instintivamente presioné en continuar, el peor error de mi vida. Apareció una pantalla negra con un título en rojo intenso en la parte superior, The Freak Show. Un mensaje apareció: "Hola", respondí. "Interesante sitio tienes aquí". "Gracias, ¿estás aquí para el espectáculo?", Srenia contestó. Me quedé pensando, ¿qué espectáculo? Por curiosidad, respondí que sí. Como eres nuevo, te costará 3 bitcoins, las visualizaciones futuras son gratuitas. Con todo el dinero que había ganado hackeando, tenía suficiente para saciar mi curiosidad. Así que accedí y pagué los 3 bitcoins. En vez de un enlace, me enviaron un archivo zip. Tenía un antivirus personalizado que funcionaba bastante bien, así que me arriesgué y lo descargué. Cuando descomprimí la carpeta, encontré 2 archivos, un instalador y un documento llamado LM. Abrí el archivo de texto primero y solo decía: "No compartas el instalador con nadie o te arrepentirás". Cerré el documento y abrí el instalador. Tomó unos 15 minutos en instalarse, algo extraño para mi computadora. Al terminar, se abrió automáticamente. En la pantalla apareció el mensaje: "Bienvenido a The Freak Show. Usamos un programa propio para nuestras transmisiones en vez de hacerlo en Tor debido a la lentitud de las velocidades. Además, necesitamos una capa extra de seguridad". Después de unos 10 segundos, la pantalla cambió. Ahora mostraba una cuenta regresiva y una sala de chat al lado. Empecé a sentir que lo que venía no sería nada bueno. El contador indicaba que faltaban 30 minutos para el inicio de la transmisión. Configuré mi nombre de usuario como John Knight 157. No era mi nombre real, pero necesitaba un alias. Escribí hola en el chat, pero me ignoraron. Esperé los 30 minutos y cuando el temporizador llegó a 0, comenzó una transmisión en video. En pantalla apareció un hombre con una máscara, con 3 personas sentadas frente a él. Con una voz alterada dijo:
Bienvenidos a The Freak Show, nos alegra ver a nuestros antiguos espectadores y algunos nuevos. Ahora elegiremos al azar a uno de ustedes para que nos diga a quién matar primero y cómo hacerlo. En ese momento, me di cuenta de que estaba en un sitio donde no quería estar. Estaba en estado de shock, demasiado paralizado como para cerrar la ventana. Observé mientras la transmisión mostraba una lista de nombres en movimiento, hasta que se detuvo en alguien llamado Mark 820. Vi cómo este usuario escribía sus terribles exigencias, que incluían apuñalar y desmembrar, y después usar metal caliente. Observé mientras el hombre de la máscara cumplía todas esas peticiones. Vi a la víctima gritar de dolor. Cuando todo terminó, el hombre enmascarado dijo, ¿quién sigue? Fue entonces cuando reaccioné y traté de cerrar la página. Al hacer clic en la X, apareció un mensaje. Lo siento, no puedes salir a mitad de la transmisión. Estaba atrapado. El randomizador volvió a aparecer, y esta vez se detuvo en mi nombre de usuario. No pude responder, solo escribí en el chat. Están enfermos, ¿por qué hacen esto? Me respondieron insultos de todo tipo. Luego dije, voy a llamar a la policía. Ese fue un gran error. El dueño del sitio escribió, llama a la policía y serás el próximo en la transmisión, Leo. Sentí un escalofrío, sabía mi nombre real. Luego pegó en el chat los nombres de mis padres, mi dirección, escuela, edad y mi IP. Inmediatamente desconecté la computadora y la pantalla se apagó. Corrí a la habitación de mis padres y les conté lo sucedido. Llamaron a la policía y nos brindaron protección. Después de unos meses de investigación, las autoridades capturaron al administrador del sitio, un hombre de 32 años que vivía de una combinación de subsidios sociales y del dinero que ganaba con su red de tortura. Pasaron muchos años antes de que volviera a usar tecnología. La Dark Web es un abismo lleno de cosas terribles, y si eres inteligente, te mantendrás lejos de ella. Esta es la historia sobre mi experiencia, no en la Deep Web ni en la Dark Web, sino en lo que se cree que es la Web de Mariana. Para aquellos que no saben qué es la Web de Mariana, es básicamente el lugar más oscuro al que se puede llegar en Internet. Muchas personas aseguran que la Web de Mariana es solo un mito y que las habitaciones rojas y la tortura no existen. Pero déjenme decirles que están completamente equivocados. Lo sé porque solía ser un hacker en la Deep Web. De hecho, tenía tanta experiencia que lograba acceder a archivos y sitios a los que no muchas personas podían llegar. Podía manipular semáforos, cuentas bancarias, documentos de instituciones oficiales y mucho más. Sabía que estaba mal, pero en ese momento creía que era muy astuto y que si actuaba con precaución, podía salirme con la mía en prácticamente cualquier cosa. Y durante un tiempo así fue. Era el verano de 2018 y, una noche, decidí que había llegado la hora de explorar una parte de Internet que muy pocos habían visto antes. Reuní toda la información y los pasos necesarios para llegar a la Web de Mariana. Obviamente, no explicaré en detalle el proceso, pero puedo decir que involucraba bastante codificación y encriptación para desbloquear ciertos sitios. Muchas personas piensan que acceder a la Dark Web es fácil, usando simplemente un navegador como Tor, pero es mucho más complejo de lo que creen. Tarde o temprano estaba bastante convencido de que había llegado a la llamada Web de Mariana. Lo primero que apareció, por supuesto, fueron algunos sitios de venta de drogas, otros que vendían tarjetas de crédito robadas y algunas páginas con fetiches bastante extraños. Afortunadamente nada de eso me interesaba, así que decidí ignorarlo. Sin embargo, en la esquina superior derecha de mi pantalla apareció un mensaje. Decía, hola, nuevo usuario, tienes una invitación. Me confundí un poco, pero de forma impulsiva, decidí investigar más y de manera imprudente hice clic en el mensaje. Apareció una pantalla en blanco con un solo enlace. Pude notar por la dirección que probablemente se trataba de algún tipo de video. No estaba preocupado porque me hackearan, ya que mi computadora estaba muy bien protegida, y estaba seguro de que quien intentara hackearme no lo lograría. Con esta confianza en mí mismo decidí hacer clic en el enlace. Tardó un poco en cargar, pero finalmente apareció una imagen de estática en la pantalla, acompañada por un sonido de frecuencia que salía de mi computadora. Luego la pantalla mostró un video. La calidad de la imagen era bastante granulada, pero pude distinguir que era la sala de estar de alguien. Se confirmó que era un video cuando una puerta se abrió,
y un hombre con una máscara inquietante entró y se sentó en una de las sillas. Comenzó a presentarse como Roberto y habló sobre cómo era conocido por asesinar personas. Luego, empezó a mencionar a quién planeaba asesinar después y cómo siempre lograba escapar sin consecuencias. Como dije, ya tenía bastante experiencia en la dark web y es común encontrarse con cosas como esta. Roberto se levantó y fue a otra habitación, de donde sacó lo que parecía ser un archivo. Lo abrió y mostró fotografías de las personas que supuestamente había matado. Sin embargo, no solo eran fotos de las personas en sí, sino de estas personas heridas, apuñaladas y golpeadas. En una foto, se mostraba a una mujer siendo atropellada por lo que parecía un camión. Roberto mencionó cómo se le ocurrían maneras creativas para torturar a sus víctimas, sin necesidad de matarlas de inmediato. Quería que sus muertes fueran largas, sufridas y dolorosas. Había una sección de comentarios, y decidí probar algo que nunca había hecho antes. Escribí: «Eres una persona enferma». Hacer eso fue posiblemente el peor error de mi vida, porque no pasaron ni 3 segundos antes de que mi pantalla se oscureciera y apareciera una pequeña ventana de chat. Un mensaje apareció dentro de la ventana, diciendo que había sido un estúpido por escribir eso. Al principio pensé que tal vez era un bot intentando asustarme, pero algo dentro de mí me dijo que no era un bot, sino que estaba hablando con alguien real. Respondí escribiendo: «¿Quién eres?». «Quien quiera que fuera», contestó diciendo que era Roberto. Le dije que lo denunciaría a la policía y les mostraría el video. Hubo una breve pausa antes de que respondiera diciendo: «Oh, ¿de verdad? Bueno, entonces supongo que tendré que matarte, Matías». En mi mente, por supuesto, pensé que estaba bromeando, pero estaba completamente equivocado cuando de repente escribió mi dirección exacta. Sin embargo, la dirección fue solo el principio. Comenzó a hablar de cómo conocía a todas las personas que yo conocía, mis padres, mis familiares, mis amigos e incluso a mis profesores. Estaba en shock preguntándome cómo demonios podía saber quiénes eran todos mis conocidos. Después escribió: «Nos vemos pronto». Después de eso, mi computadora se apagó por completo y no volvió a encenderse, sin importar cuántas veces intenté reiniciarla. No le conté nada a mis padres, ya que sabía que me metería en muchos problemas, así que decidí quedarme en silencio y esperar a que todo se calmara con el tiempo. Pensé que todo había quedado en el pasado, pero unas semanas después, un día que regresé a casa, mi madre me preguntó sobre algo. Me dijo que, mientras estaba en la escuela, un hombre de aspecto sospechoso vino a la casa preguntando por mí. Mi madre, por supuesto, no era ingenua, y le dijo que se había equivocado de domicilio. Me contó que el hombre intentó convencerla de que necesitaba entrar, pero, tras insistir, finalmente se rindió y se fue. Hasta el día de hoy estoy convencido de que quien vino a mi puerta aquel día era Roberto. Esto solo demuestra cómo un pequeño error puede casi arruinarte la vida. Aún me pregunto qué habría pasado si mi madre no hubiera estado en casa. Mi nombre es Samuel. Tengo 26 años y soy un apasionado del Internet. La red es extensa, casi tan vasta como el mundo real. En ella las personas trabajan, juegan, se divierten, estudian, buscan información, expresan opiniones, compran y venden. Realizan tantas otras actividades que también se practican en la vida tangible. A veces incluso, suceden eventos de tal importancia que transforman lo que solemos llamar realidad. Sin embargo, como en cualquier espacio amplio y complicado, Internet tiene sus callejones oscuros, sus corredores prohibidos. Me refiero a la Deep Web. Esta es la parte oculta de la red, el gigantesco iceberg del que solo alcanzamos a ver la pequeña punta que sobresale en la superficie. La mayoría de la gente ignora esto, pero la Deep Web representa cerca del 90% de la información que circula en el ciberespacio. Desde que descubrí que la Deep Web existía, quise explorarla y sumergirme en sus aguas turbias. Aunque tenía temores, mi curiosidad era mucho mayor. Después de pensarlo durante un tiempo, decidí dar al menos una pequeña ojeada. Empecé directamente en el nivel 3. Aquí es donde comienza lo prohibido. Sitios oficiales cuyas direcciones aparecen en caracteres desordenados, imposibles de rastrear en motores de búsqueda y a los que no puedes acceder, incluso si pegas la URL completa en el navegador. En este nivel, encuentras cosas inquietantes, extrañas o en algunos casos, simplemente inútiles.
sitios abandonados hace más de 13 años, materiales que, por derechos de autor, no aparecen en la web convencional o que alguna vez estuvieron ahí pero ya no existen. Mercados de armas, drogas, instrucciones para fabricar explosivos y otros contenidos que caen en lo ilegal, además de imágenes y videos de homicidios. Se decía que en el nivel anterior ya había material gráfico perturbador, pero aquí los asesinatos son en vivo. Hay asesinos y hasta tráfico de órganos humanos. Conforme pasaban las horas, comencé a aburrirme y avancé al siguiente nivel. Si en el nivel anterior había información comprometida para los gobiernos, en este existen secretos militares en su forma más cruel e inhumana. Aquí se encuentran detalles sobre qué misiles ocultan los países, qué tipo de armas cibernéticas se desarrollan en secreto y quiénes poseen las armas biológicas más mortales. Por curiosidad abrí uno de los conocidos videos de Red Room y vi cómo mataban a un joven de aproximadamente 20 años. El chico suplicaba con todas sus fuerzas, diciendo que tenía una familia que lo esperaba, que nunca había hecho daño a nadie. Antes de ejecutarlo enviaron una encuesta a los espectadores preguntando si debían perdonarle la vida. Yo voté por el sí. Desafortunadamente, la mayoría de los espectadores no estuvo de acuerdo conmigo, así que el hombre avanzó. Hizo un corte en el cuello del joven con un movimiento rápido y preciso. La cámara hizo un acercamiento a su mirada mientras intentaba, en vano, tapar la herida inclinando el cuello. Así como empezó el espectáculo, terminó. Se apagaron las luces mientras otros hombres ingresaban para limpiar y preparar la siguiente escena. Sentí náuseas y decidí salir tan rápido como pude, queriendo avanzar al siguiente nivel donde ya no hubiera asesinatos, solo secretos de Estado y datos desconocidos para el público. Me tomó mucho tiempo ingresar, pero cuando finalmente lo logré, entendí por qué la mayoría permanecía en los niveles inferiores. Tan pronto inicié sesión, mi computadora se reinició sola sin ningún tipo de advertencia en la pantalla, ni cortes de energía. Cuando el proceso de reinicio finalmente terminó, vi que mi disco duro había sido borrado. En todo el escritorio solo había un archivo de texto colocado en el centro de la pantalla, como si lo hubieran dejado allí para que lo viera. Lo abrí y el mensaje era corto, directo y algo intimidante. No lo intentes de nuevo. Me asusté tanto que no volví a entrar en la Deep Web durante varios días. En ese tiempo, restauré algunos archivos desde una copia de seguridad que tenía guardada. Pensé que lo peor había sido perder todos mis datos, que esa era la mayor consecuencia que podría haber sufrido. Me equivoqué. Unos días después, mi curiosidad me dominó y entré nuevamente. Esta vez ingresé al primer foro de la Deep Web que encontré. Ni siquiera estaba en un nivel profundo todavía, pero, de nuevo, mi computadora se reinició y los datos se borraron. Esta vez no había mensaje alguno en el escritorio. Estaba completamente bloqueado de la Deep Web en mi computadora para siempre. 20 minutos después de este reinicio y formateo, escuché el timbre de mi puerta. Pregunté quién era desde el intercomunicador, pero nadie respondió. Bajé hasta la entrada del edificio, pero no había nadie. Solo un sobre descansaba en el suelo, justo debajo de la puerta. No tenía remitente, destinatario, ni nada escrito. Aunque presentía que era para mí, subí de nuevo a mi apartamento, me senté en la alfombra roja de mi habitación y abrí el sobre. Dentro encontré un mensaje breve. Samuel, esto no es un juego. No lo hagas de nuevo. No nos obligues a ir tras de ti. Mientras lo leía, mis manos temblaban y lágrimas corrían por mis mejillas. Quienquiera que fueran, sabían quién era, dónde vivía, qué hacía y cuándo. Junto al mensaje, había una foto mía tomada con mi propia webcam, y también imágenes de mi familia, de mis amigos, e incluso de mi hermana pequeña que aún estaba en el jardín de infancia. En un acto de desesperación, tomé el teléfono y marqué el número de la policía, aunque no tenía idea de qué decirles. En el fondo sabía que no había nada que pudieran hacer. Antes de que contestaran, vi en el reflejo de la pantalla de mi computadora a un hombre encapuchado, con el rostro cubierto, que se dirigía directamente hacia mí. Cuando intenté defenderme ya era demasiado tarde. El hombre me sujetó la cabeza y comenzó a golpearla contra el teclado. Mientras lo hacía, escuché su voz distorsionada por algún dispositivo diciéndome: «Te advertí que esto no es un juego». Aún aturdido intenté reunir fuerzas para escapar, pero de pronto sentí un pinchazo helado en mi brazo. Pocos segundos después comencé a sentir mucho sueño.
Cuando desperté, mi casa estaba intacta, pero algo estaba mal con mi computadora. No encendía. Después de revisar, noté que faltaban el disco duro, la tarjeta de video, el procesador y la memoria RAM. El hombre que me había visitado se había llevado los componentes más valiosos, dejando la máquina inservible. Pero en ese momento, eso no me importaba. Estaba tan aterrado que esa semana pedí una transferencia en el trabajo para mudarme a otra ciudad. Nunca volví a entrar en la Deep Web, y no creo que lo vuelva a hacer, sin importar en qué parte del mundo esté. El destino fue cruel conmigo, pero al recordar cómo estuve a merced de aquel hombre mientras dormía, me hace pensar que, a pesar de todo, tengo suerte de seguir vivo. Permíteme ponerlo en contexto. En ese momento yo era un alumno en el último año de preparatoria y definitivamente no era el chico popular. Mis amigos y yo éramos los extraños del colegio, los pocos que se atrevían a cuestionar las normas establecidas. Fueron ellos quienes me hablaron sobre la Deep Web, un rincón de Internet donde puedes estar completamente sin supervisión, en total anonimato, y hacer básicamente lo que desees. Por supuesto, eso despertó mi curiosidad. La mayoría de mis amigos solo la usaban para comprar sustancias ilícitas, pero yo imaginaba algo mucho más grande. Quería descubrir qué se ocultaba en los rincones más oscuros de la Deep Web, comprobar si mis amigos decían la verdad cuando hablaban de sitios con fetiches espantosos y supuestos asesinos a sueldo, que podías contratar para quitar de en medio a quien quisieras. Obviamente, no tenía intención de usar nada de eso. Era el misterio lo que me llamaba. Explorar esos sitios sería como asomarse a un mundo que pocos habían presenciado, algo completamente nuevo. En esa época ya estaba harto de la rutina. Me levantaba a la misma hora cada día, iba al colegio, asistía a las mismas clases, hablaba con las mismas personas, volvía a casa, jugaba videojuegos, hacía tareas, me iba a dormir y luego lo repetía todo. Me preguntaba si había otros que también se cansaban de la monotonía. De cualquier modo, me llevó tiempo atreverme a adentrarme en la Deep Web. Por mucho que me atrajera, ya me habían advertido sobre los riesgos. ¿Quién no teme ser amenazado por piratas informáticos o que un extraño enojado te acose en línea? Ese tipo de miedo me alejaba de la Deep Web, hasta que un día reuní el valor y decidí que era el momento de explorar lo más profundo de Internet, el momento de ver un mundo que solo había imaginado. Durante la primera semana más o menos fue decepcionante. Solo encontré sitios de venta de drogas y lugares donde la gente revelaba supuestos secretos gubernamentales, o algo así. Nada tan oscuro como lo que yo esperaba. No me interesaba la política, ni siquiera consumía drogas, así que eso no me servía de nada. Realmente no me importaba mucho en esa época, así que sentí desilusión. La única razón por la que seguí buscando fue el simple deseo de experimentar el mundo que imaginaba que existía en la Deep Web. Un mundo mucho más oscuro que cualquier sitio de venta de drogas, un mundo de asesinatos, tortura y todo tipo de cosas desagradables. Finalmente encontré lo que estaba buscando. El sitio no tenía nombre. Al principio pensé que era un enlace roto, ya que solo me llevó a una pantalla en negro. Justo cuando iba a cerrar la ventana, sin embargo, apareció una caja de chat en la pantalla. Alguien con el nombre de admin escribió en el chat: «Felicidades, encontraste el peor lugar en lo más profundo de la red». Me quedé mirando la pantalla, más confundido que asustado. Me llevó un momento escribir de vuelta: «Genial». Eso fue todo lo que dije. ¿Qué más podía decir? «Hola, estoy aquí para ver su mejor material de tortura». Un momento después el administrador respondió: «¿Quieres entrar?». Dudé. Todas esas historias de terror volvieron a mi mente, pero ya era demasiado tarde para echarme atrás. Esto era lo que había venido a buscar. Incluso si solo cerraba la ventana a la primera señal de peligro, tenía que ver qué había ahí, tenía que saberlo. Sin permitirme dudar, escribí con cierta vacilación: «Sí». La caja de chat se cerró, y fui llevado directamente a lo que parecía ser un video, con otra caja de chat al lado. Había alrededor de 5 personas más ahí, cada una esperando ansiosamente algo. El video estaba en blanco y negro y mostraba una pequeña habitación. Lo único dentro era una silla de madera. Después de unos 5 minutos de espera, la puerta de la habitación se abrió y un hombre fue empujado hacia adentro. Estaba con los ojos vendados y solo llevaba unos calzoncillos negros. Lo seguía una mujer, vestida completamente de negro y con el rostro cubierto por una máscara. En un instante,
La sala de chat se descontroló. Casi cerré la ventana para no presenciar lo que vendría, sabiendo de inmediato hacia dónde se dirigía esto. Pero de nuevo me recordé a mí mismo que esto era lo que quería. Quizá no la tortura en sí, pero sí la ventana a lo peor del mundo. La mujer sacó un cuchillo de su bolsillo y cortó la venda del hombre mientras lo empujaba hacia la silla. Él no opuso resistencia, y cuando sus ojos se hicieron visibles comprendí por qué. Parecía drogado. Oponer resistencia era imposible. Fruncí el ceño y aparté la mirada por un momento. Esto era demasiado enfermo. Sabía que estaba mal. Mi conciencia me decía que debía llamar a la policía o al menos cerrar la ventana. Pero me obligué a seguir mirando. La mujer se volvió hacia la cámara apuntando el cuchillo al cuello del hombre. Alguien en el chat escribió: «Córtale uno de los dedos». Cerré los puños inhalando con fuerza. Esto realmente estaba ocurriendo. Iba a ver cómo mutilaban a este tipo mientras un pequeño grupo de personas miraba con deleite. Sentí ganas de vomitar, una sensación que solo empeoró cuando la mujer asintió, y luego se volvió hacia el hombre. Tomó su mano inmóvil y cuidadosamente le cortó uno de los dedos. La sangre brotó de la herida y el hombre gimió de dolor, pero no podía luchar. Respirando con dificultad, quise salir de ahí rápido, pero no lo hice. La mujer parecía insatisfecha, como si esperara que las personas en el chat sugirieran algo mejor. Otra persona pidió que le cortara el brazo al hombre, y ella cumplió. Él sangraba profusamente ahora, claramente en un dolor extremo. Pero estas personas estaban enfermas. La animaban desde el chat sugiriendo nuevas y horribles torturas para que las infligiera. Poco a poco dejé de sentirme enfermo. De hecho, empecé a disfrutarlo. Al final el hombre estaba en el suelo, cubierto de sangre. Observé esto durante unos 30 segundos. La gente en el chat empezaba a calmarse. Ya habían causado suficiente dolor, ya se habían divertido. Curiosamente pensé cómo terminaba todo justo cuando empezaba a gustarme. Sonreí. Era emocionante. Esto era mejor que cualquier videojuego, mejor que cualquier clase a la que pudiera asistir, mejor que sentarme con un grupo de idiotas pretendiendo que me importaban. Por un segundo sentí que este era el mundo que quería ver. Esta era la oscuridad, la cara oculta, la realidad. Ya está, termínalo. Escribí en el chat por primera vez. Ella asintió una última vez, levantando al hombre antes de deslizar el cuchillo por su garganta, dejando que brotara más sangre. Cuando terminó, lo soltó y él cayó al suelo como un cascarón vacío. Las personas en el chat comenzaron a felicitar a la torturadora, comentando sobre cómo había sido otra buena sesión y empezando a programar la fecha de la siguiente. La mujer salió de la habitación dejando el cadáver atrás. Por supuesto, rápidamente anoté la fecha de la próxima sesión. Esto iba a formar parte de mi vida ahora. Me estaba uniendo a algo más grande, algo que me daba poder sobre la vida de esas personas. ¡Qué subidón! Así que sí, aún adoro la Deep Web. Ahora estoy en la universidad, y estoy aún más inmerso en la Deep Web. He visto cosas que a cualquiera le darían pavor saber que existen. Finalmente rompí la monotonía de mi vida. No es inspirador como un estudiante de preparatoria rompe con el tedio de su existencia y descubre su verdadera pasión. Amo la Deep Web. La historia sobre la Deep Web que estoy a punto de relatar es completamente real, y hacer esto fue sin duda el mayor error de mi vida. Te doy un consejo. Cuando te digo que jamás entres en la Deep Web o en la Dark Web, te lo digo porque ambos lugares no solo son aterradores, sino también profundamente perturbadores y crueles. Comenzaré esta historia con algo de contexto. En mi primer semestre de universidad, acababa de terminar con mi primera novia de verdad. Tuvimos una relación estable desde la secundaria, compartíamos todo y en los años que estuvimos juntos, solo tuvimos una pequeña discusión. La razón de nuestra separación fue que ella se mudaría a otro estado con su familia. Aunque aún no comprendo del todo por qué, lo cierto es que me afectó profundamente, y durante los meses siguientes estuve sumido en una gran tristeza. Todos los días iba a clases, volvía a casa, hacía las tareas y luego me encerraba en mi cuarto para llorar. Este ciclo continuó durante varias semanas y parecía que no podía romperlo. Saber que probablemente no la volvería a ver, al menos no en mucho tiempo, hacía que fuera aún más difícil. Sin embargo, unos meses después mi tristeza empezó a desvanecerse poco a poco.
Comencé a socializar más y a relacionarme con nuevas personas. Un día regresé a casa especialmente desanimado, ya que mis amigos habían mencionado a mi ex, lo cual hizo que todos esos recuerdos volvieran a mi mente. Decidí distraerme navegando en internet y me encontré buscando temas interesantes en Reddit. Generalmente me inclino por cosas divertidas como la comedia, pero no hallé nada que me atrajera hasta que vi una publicación sobre algo llamado la Deep Web. La publicación captó mi atención de inmediato, así que le di clic. No entraré en detalles explícitos sobre lo que decía, pero mencionaba algunas cosas sobre la Deep Web que me parecieron, sinceramente, poco creíbles. Al menos eso pensé en un principio. Algunos ejemplos de lo que mencionaban incluían sitios dedicados a la venta de drogas, servicios de asesinos a sueldo, fetiches extraños, e incluso documentos clasificados que el gobierno no quería que el público conociera. Aunque no me interesaban los sitios de fetiches ni nada por el estilo, me intrigó lo suficiente como para querer ver de qué se trataba realmente la Deep Web. En la publicación recomendaban descargar un navegador llamado Tor para acceder, aunque también mencionaban otras opciones. Según decían, Tor era el mejor para adentrarse en la Deep Web. Como tengo cierta habilidad con estas cosas, no me costó mucho instalar el navegador y configurar todo. Con unos pocos clics, estaba oficialmente en la llamada Deep Web. Me encontré con algo llamado Hidden Wiki, donde había una sección llamada PS de editores voluntarios y algo llamado de introducción. No había nada especialmente oscuro al principio, solo categorías como contenido para adultos, pornografía y Bitcoin. Pero decidí seguir explorando. Hice clic en la sección de drogas y, para mi sorpresa, encontré numerosos sitios de venta de sustancias. Había por lo menos 100 de estos sitios. Por supuesto, no tenía ninguna intención de comprar nada, ya que no soy alguien que se involucre en actividades ilegales. Después de buscar un poco más, hallé foros en los que la gente discutía temas como tortura y pornografía ilegal. Me sorprendió mucho y empecé a pensar que, tal vez, la publicación que había leído no mentía. Quizás realmente había cosas así en los rincones más oscuros de Internet. La curiosidad, tonta y peligrosa, pudo más que yo, así que decidí seguir explorando. Finalmente, llegué a una lista de enlaces. No eran los sitios web comunes a los que estamos acostumbrados como www.com o .net, sino que consistían en combinaciones de letras y números al azar, y todos terminaban en .onion. Hice clic en uno y me llevó a una página en blanco. Al principio pensé que el enlace estaba roto, ya que la página tardaba muchísimo en cargar. Pero después de un minuto, apareció otro enlace en letras rojas, junto a una cara sonriente y aterradora. En ese momento, todas las alarmas se encendieron en mi cabeza y quise salir de allí. Sin embargo, la curiosidad me ganó de nuevo, así que hice clic en el enlace. Podrías pensar que tal vez era solo un virus o un intento de hackeo, pero no. Lo que vi a continuación casi me hizo vomitar. No mencionaré el nombre del sitio, pero estaba dedicado a cientos de fotos y videos de personas siendo torturadas, violentadas, colgadas e incluso azotadas. Algunas de las víctimas ni siquiera eran mayores de edad, y sabes bien a qué me refiero con eso. Déjame decirte que he visto algunas cosas horribles en mi vida, desde gente siendo atropellada hasta decapitaciones. Pero esto era otra cosa. Quiero aclarar que no me molesta ver algunas cosas oscuras de vez en cuando, pero tengo mis límites. Esto superaba cualquier oscuridad y perturbación que pudiera tolerar. Aunque suene difícil de creer, estas cosas realmente ocurren, y lamentablemente, hay personas en el mundo tan enfermas que obtienen algún tipo de satisfacción al hacer estas cosas. De inmediato cerré el sitio, borré el navegador Tor y dejé de usar mi computadora por un tiempo. Después investigué un poco más sobre la Dark Web, y he leído que muchas personas creen que torturas y cosas así no ocurren realmente. Pero estoy bastante seguro de que vi algo que prueba lo contrario. Para aquellos de ustedes que sienten curiosidad por adentrarse en la Dark Web, por favor, escuchen mi consejo y no lo hagan, especialmente si no saben bien lo que están haciendo. Yo era joven, ingenuo y francamente estúpido por haber cometido ese error. No entren en la Dark Web. Probablemente todos hemos escuchado la frase "no como carne" más de 20 veces a la semana. La oímos al entrar a un restaurante, al pedir comida, e incluso en nuestras conversaciones cotidianas. Y aunque pensé que jamás pronunciaría esas palabras,
Un suceso que ocurrió hace varios años me hizo prometer que nunca volvería a probar carne. Esta inquietante historia describe mí. Fue como mi mejor camarada, ya que nos conocíamos desde pequeños. Él era algo reservado y retraído, mientras que yo era más extrovertido y sociable. Sin embargo, a pesar de nuestras distintas personalidades, éramos como hermanos. Cada verano se organizaba una reunión donde todos nuestros amigos de la infancia nos encontrábamos y nos actualizábamos sobre nuestras vidas. A Álvaro no le agradaba ir a esos eventos, pero yo siempre lograba convencerlo. Cuando llegamos nos mezclamos, comimos y nos pusimos al día con la mayoría de nuestros otros amigos de la niñez. Hacia el final de la reunión un hombre se nos acercó y lo reconocí. Era Martín Fernández. Martín era un extravagante entusiasta de la comida, obsesionado con descubrir nuevos sabores. También era un youtuber muy popular. Su canal trataba de temas variados relacionados con la comida como ASMR, mukbangs y exploraciones de nuevas gastronomías. En resumen, todo lo relacionado con la comida. Aunque había sido parte de nuestro grupo de la infancia, no éramos muy cercanos a él, ya que siempre fue algo raro. «Julio, Álvaro, qué bueno verlos», dijo Martín mientras nos abrazaba. «Huelen muy bien». Este comentario fue extraño, ya que Álvaro y yo no estábamos usando colonia, pero lo ignoré, pensando que solo era una cortesía suya. Así que le respondí: «Es un gusto verte, Martín». Luego él preguntó: «¿Les ha gustado la comida?». Álvaro respondió: «Estuvo excelente». «Qué bueno que la disfrutaron porque la preparé yo», dijo Martín sonriente. «Bueno, hiciste un gran trabajo. Realmente estaba deliciosa», respondí. Él sonrió aún más y comentó: «Voy a grabar un nuevo video de mukbang para mi canal en YouTube, y me encantaría que participaran». Aunque ni yo ni Álvaro éramos realmente aficionados a la comida, no quise parecer descortés, así que acepté con gusto y le dije que apareceríamos en su video. Martín se despidió diciendo: «Perfecto, les enviaré mi dirección y los espero el miércoles». Álvaro no estaba muy entusiasmado con esto. «No debiste haber aceptado, Julio. Sabes que no me gusta hacer este tipo de cosas». «No te preocupes», le respondí. «Seguro será una experiencia divertida». No sabía entonces que sería una experiencia que jamás olvidaría. Finalmente llegó el miércoles, y mientras conducíamos hacia la casa de Martín, Álvaro estaba visiblemente inquieto. «No sé sobre esto, Julio, tengo una sensación realmente extraña al respecto». Ambos sabemos lo raro que es Martín. Supuse que era solo el carácter reservado de Álvaro, así que intenté calmarlo diciéndole: «Vamos, amigo, sé que era algo raro de niño, pero ahora es un adulto». «Lo sé», respondió Álvaro. «Pero sigue siendo raro. ¿No notaste cómo nos miraba en la reunión? Tenía una sonrisa algo inquietante. Además, dijo que olíamos bien, y ambos sabemos que no usamos colonia. Algo aquí no cuadra». Pensé que todo estaba probablemente solo en la mente de Álvaro, así que le respondí: «Realmente no noté nada de eso, pero seguro es solo tu imaginación. Estaremos bien». Finalmente llegamos a la casa de Martín, y lo primero que me llamó la atención fue lo enorme que era. Sabía que ser youtuber daba buenos ingresos, pero no imaginaba que tanto. Tocamos la puerta y Martín la abrió rápidamente. Se le veía extasiado, y la mirada que nos lanzó era más de anhelo que de felicidad. «Pasen, pasen», dijo. Entramos y nos quedamos en el pasillo. «Huelen maravilloso», dijo. Esta vez yo sí estaba usando colonia, así que fue un poco menos raro, aunque había algo perturbador en la manera en que lo dijo. «Gracias», respondí. Álvaro claramente no estaba cómodo al escuchar nuevamente ese comentario de Martín, pero sonrió y asintió. «Espérenme aquí mientras preparo las cámaras», dijo Martín antes de irse. Nos sentamos en unas sillas en el pasillo, y cuanto más tiempo pasaba, más comenzaba a sentir la misma ansiedad que Álvaro. Intentaba recordar a intervalos que ya era un adulto, y que no debía asustarme sin motivo. El silencio en la mansión era inquietante y daba miedo. «¿Qué diablos es eso?», preguntó Álvaro rompiendo el silencio. Me giré y lo vi observando un cuadro en la pared. La pintura parecía mostrar varias figuras humanas devorando a una niña pequeña. La están comiendo», dijo Álvaro visiblemente perturbado. A simple vista era evidente que eso era lo que estaba sucediendo, pero decidí no asustar a Álvaro, así que le respondí: «Parece que sí, pero no estoy seguro. Es una pintura extraña».
Fue entonces cuando escuchamos la voz de Martín desde el final del pasillo. ¿No es hermosa?, preguntó. La encontré en una galería de arte. El pintor dijo que se inspiró en una antigua tribu que siempre se sentía incompleta, así que para encontrar plenitud, tomaban de otros. Álvaro respondió. ¿Qué significa eso? Martín sonrió y respondió. Solo aquellos con verdadera comprensión del arte pueden entenderlo. Bueno, yo creo que es una pintura terrible y que deberías pedir que te devuelvan el dinero, dijo Álvaro. Podía ver que Álvaro estaba realmente molesto, así que decidí intervenir. Pero antes de que pudiera decir algo, Martín continuó. Bueno, me costó 20,000 y no me arrepiento de haber gastado esa cantidad porque valió la pena. Quizá no veas la belleza ahora, querido Álvaro, pero con el tiempo la entenderás. Álvaro estaba a punto de replicar, pero Martín lo interrumpió rápidamente. Las cámaras están listas, y me gustaría que comencemos a grabar el video. Álvaro no estaba contento, pero dijo, bien, hagámoslo. Mientras caminábamos hacia la cocina, pude notar que Álvaro estaba molesto conmigo, ya que yo lo había arrastrado a esto. Yo también estaba muy ansioso, pero Martín parecía completamente ajeno a nuestros sentimientos, pues mantenía una amplia sonrisa en su rostro. Sabía que Martín siempre había sido un tipo excéntrico, pero esto estaba resultando demasiado. Y justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, nos mostró lo que íbamos a comer. A simple vista, era evidente que era carne, pero la pregunta era, ¿qué tipo de carne? No parecía cerdo, ni res, ni pollo, y tampoco olía a ninguna de ellas. Miré a Álvaro y supe que estaba pensando exactamente lo mismo, pero antes de que pudiera decir algo le pregunté a Martín, ¿qué tipo de carne es esta? Porque no se parece a nada que haya probado. Es cordero, nos miró y dijo, bueno, si se los dijera, arruinaría el propósito del video mukbang. No necesitan saber qué es, solo sepan que es deliciosa. Luego nos dijo que nos sentáramos porque estaba a punto de comenzar la grabación, pero mi mente ya estaba en muchos otros lugares. Ni siquiera estaba prestando atención a la introducción de Martín, mientras empezaba a preguntarme si Álvaro había tenido razón desde el principio. Tal vez había sido demasiado confiado. Estaba a punto de decir algo cuando Martín finalmente miró a la cámara y dijo, ahora, mis amigos de la infancia y yo vamos a probar esta carne misteriosa. Nos dio una porción, y aunque no tenía ningún entusiasmo por comer lo que fuera, decidí hacerlo de una vez para poder irme. Mientras Martín empezaba a comer, Álvaro y yo pusimos la carne misteriosa en nuestras bocas, y tan pronto como la probé, sentí como todas mis preocupaciones se desvanecían. No tengo palabras para describir lo deliciosa que sabía esa carne desconocida. Instintivamente, fui por otro pedazo, y Álvaro hizo lo mismo. Martín comenzó a reír mientras decía a la cámara, parece que les gusta. Comí hasta quedar completamente lleno, y de repente toda la ansiedad, el miedo y la incomodidad se esfumaron. Después de que terminamos de grabar el video, pasamos una tarde excelente. Descubrí que había más en Martín que su amor por la comida. También le gustaban los videojuegos, la música y el cine, así que conversamos y conectamos durante el resto del día. Justo cuando soltaba un suspiro de alivio, feliz de haberme sentido cómodo de nuevo y viendo que Álvaro también se relajaba, pensé para mí, me alegro de haber venido. Mientras estábamos sentados hablando, Álvaro finalmente comentó, pero en serio, esa carne misteriosa estaba deliciosa. ¿Qué era realmente? Martín dijo que era carne importada, pero insinuó que era una mezcla de varios tipos. Como había notado un toque de sabor a pollo, empecé a creer que solo se trataba de una combinación. Mientras Martín seguía hablando, sentí la necesidad de ir al baño, así que le pregunté dónde estaba. Me indicó que estaba al final del pasillo, a la izquierda. Después de usar el baño, me sentí algo sediento porque había comido mucha carne, así que fui a la cocina, abrí el refrigerador y saqué un poco de agua para beber. Mientras tomaba agua, noté algo por el rabillo del ojo. Eso era una... No pude terminar de procesar el pensamiento antes de gritar. Allí en el refrigerador de Martín, estaba lo que parecía ser una mano de un niño. Cuanto más observaba, peor se volvía la imagen. Detrás de los alimentos había más partes humanas, pies, brazos, dedos, y en ese momento todo encajó en mi mente. Vomité de inmediato y empecé a gritar otra vez. Entonces escuché la voz de Álvaro llamándome. «Julio, ¿me escuchas?», dijo. Pero antes de que terminara la frase, el sonido sordo de algo cayendo lo interrumpió,
seguido de un silencio absoluto. No pasó mucho tiempo antes de que Martín apareciera en la cocina sosteniendo un tubo de metal, cuyo extremo tenía una mancha roja que parecía sangre. Permaneció allí mirándome en silencio, con una sonrisa en su rostro, durante lo que parecieron 2 minutos antes de decir: «Veo que encontraste tu plato favorito». Quise decir algo, pero solo pude gritar de nuevo. Antes de que pudiera levantar la cabeza, sentí el golpe contundente del tubo de metal y perdí el conocimiento. Comencé a abrir los ojos lentamente. Lo primero que vi fueron luces parpadeantes y brillantes. Me tomó un momento enfocar la vista y finalmente pude ver mi entorno. Estaba en lo que parecía ser un sótano. También estaba atado a lo que parecía ser una roca de concreto dura, la cual tenía manchas de un líquido rojo por todas partes, como una mesa de carnicero. A mi derecha estaba Álvaro, inconsciente y también atado a algo similar. Pude oír la voz de Martín diciendo: «¿Qué tal, mis amantes excéntricos de la comida? Ahora que ya han visto el video preliminar, aquí es donde comienza la verdadera diversión. Y hago esto solo para ustedes, mis fans exclusivos». Finalmente pude verlo. Estaba frente a una cámara usando un delantal, y alrededor de nosotros había varias luces. Me sentía algo mareado por el golpe en la cabeza, pero logré soltar lo primero que se me ocurrió. «Martín, estás enfermo». Lentamente, él se giró para mirarme, con esa sonrisa retorcida en su rostro. «Miren amigos, nuestra comida ha despertado», dijo mirando a la cámara. «¿Qué quieres de nosotros?», grité. Él me miró con calma y dijo: «¿Qué queremos? Queremos lo que ustedes nunca han sabido apreciar todos estos años, la comida divina que han sido todo este tiempo». Martín caminó hacia mí y hundió su nariz en mi pecho. «Hueles tan bien, tan delicioso. Tu sudor está haciendo un excelente trabajo en sazonarte». Mientras decía esas palabras, entendí lo que él realmente quería decir. «¿Así que eso era lo que querías decir?», pregunté. No respondió. Solo caminó hacia la cámara y dijo: «Suficiente charla con la comida». Se dirigió a una estantería y sacó lo que parecía ser un maletín de herramientas, de donde empezó a sacar varios cuchillos afilados de carnicero. Luego miró a la cámara y habló como si estuviera en un programa de cocina, dirigiéndose a una audiencia. «Cuando la carne está tan fresca como esta, hay algunas partes que solo son deliciosas cuando se comen crudas». Entonces caminó hacia Álvaro con un cuchillo en la mano. Levantó su cabeza y sujetó su oreja. Con un corte limpio, le quitó la oreja a Álvaro. Mi estómago se revolvió y sentí náuseas otra vez. Supongo que eso despertó a Álvaro porque de inmediato comenzó a gritar. Sin dudarlo, Martín se metió la oreja ensangrentada de Álvaro en la boca como si fuera una galleta. Lo miré horrorizado mientras comenzaba a gritar: «Ese es mi amigo». Martín me miró y dijo: «Mírame bien. Ambos sabemos que te encantó el sabor. Vi tus ojos mientras devorabas esa carne. Probaste algo divino, y después de eso no hay vuelta atrás. ¿No lo ves, Julio? Todos somos cocinas ambulantes. Niños, adolescentes, adultos. Cada uno de nosotros tiene un sabor diferente, y tengo que probarlos todos». Álvaro estaba llorando y gritando. Observé a Martín mientras seguía hablando en su monólogo enfermo, pero lo único que pasaba por mi mente era: «Tengo que salir de aquí, y debo sacar a Álvaro conmigo». Porque en el fondo, sabía que todo esto era mi culpa. Si tan solo hubiera escuchado a Álvaro, él no estaría en este infierno. Comencé a tirar desesperadamente de mis ataduras. Mis muñecas y tobillos dolían, pero no me importaba. Mientras hacía esto, vi a Martín acercarse a los pies de Álvaro. Mirando a la cámara, dijo: «Otra parte maravillosa para comer cruda son los dedos de los pies. El sabor es increíble». Sin dudarlo, lo vi morder 2 de los dedos de mi amigo, con sangre cubriendo su rostro mientras decía a la cámara: «Cuando comes los dedos crudos debes succionar y morder con cuidado sin romper el hueso». Álvaro gritaba incontrolablemente, y solo podía imaginar el dolor que estaba sintiendo. Continué tirando de mis ataduras hasta que mis manos y pies parecían estar a punto de desgarrarse. Lo que Martín hizo después es algo que aún veo cada vez que cierro los ojos. Caminó hacia Álvaro y le dijo: «No querrás que tu comida se esté moviendo mientras cortas las mejores partes. Es mejor dejar que se desangren. Un corte limpio y superficial en el cuello debería ser suficiente, no demasiado profundo». Hizo una pausa y continuó:
Aquí es donde comienza lo mejor. Martín me miró, y con eso hizo un corte preciso en el cuello de Álvaro. La sangre comenzó a brotar por el cuello de mi amigo y descendió por su pecho. ¡Qué desastre!, dijo Martín, limpiando el cuchillo en su delantal y alejándose mientras observaba cómo Álvaro se desangraba lentamente, hasta que dejó de moverse. Comencé a gritar: «Álvaro, resiste. Voy a sacarte de aquí». Martín permanecía completamente impasible ante todo lo que estaba ocurriendo. Martín siguió hablando a la cámara. «Ahora necesitamos conseguir el aceite de conservación para mantener la carne en óptimas condiciones. Ya vuelvo». Subió las escaleras y desapareció, mientras yo veía a Álvaro desangrarse y moverse cada vez menos. Comencé a llorar. «No te preocupes, amigo, voy a sacarte de aquí. Voy a arreglar esto», susurré mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Entonces, de forma débil, Álvaro comenzó a hablar. Le costaba, pero lo hizo de todos modos. «Está bien, Julio», me dijo con una voz apenas audible. «Nada de esto es tu culpa, hermano. Tú, asegúrate de salir de aquí. Eres como mi hermano y te quiero». Un profundo silencio siguió a sus palabras. Vi cómo dejaba de moverse y supe que se había ido. La sangre cubría su cuerpo, pero no quería creerlo. Aún así, en el fondo sabía que había muerto. Entre lágrimas, comencé a tirar de mis ataduras con más fuerza hasta que sentí un dolor insoportable. Mi muñeca se rompió, pero estaba libre. Me acerqué al cuerpo de Álvaro y comencé a sollozar. Allí, en el suelo, estaba el tubo de metal. Lo recogí y me preparé. Escuché pasos acercándose, así que esperé al pie de las escaleras. «Ya volví, chicos», dijo Martín. «Espero que la carne ya se haya desangrado». Sin dudarlo, lo golpeé con fuerza en la cara y cayó al suelo. Noté que aún respiraba, y aunque estaba inconsciente, una parte de mí quería matarlo, acabar con él. Pero me contuve. Ya había arruinado mi vida y matado a mi mejor amigo. Asesinarlo solo me hundiría más. Así que en lugar de continuar el ataque, subí las escaleras para llamar a la policía. Luego regresé al sótano. Me acerqué al cuerpo de Álvaro y lloré desconsoladamente. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de interrogatorios y recuerdos dolorosos. La policía me entrevistó y les conté todo lo que sabía. Me dijeron que tuve suerte de estar vivo, porque de las 30 víctimas que encontraron, ninguna había logrado escapar de Martín. También me explicaron que él transmitía en secreto para sus suscriptores exclusivos en la Deep Web, lo que explicaba por qué nos estaba grabando. Encontraron a más de 1000 usuarios suscritos a su canal, lo cual me alarmó profundamente, ya que significaba que había personas tan perturbadas como él. Las familias de las víctimas fueron notificadas, y todas exigieron justicia, pero Martín se declaró mentalmente inestable, por lo que fue internado en un hospital psiquiátrico de máxima seguridad. Los padres de Álvaro quedaron destrozados, al igual que las familias de las demás víctimas, quienes apelaron para que se le diera cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Espero que lo logren, porque ese hombre merece pagar. Esa semana enterramos a Álvaro y le di mi último adiós a mi mejor amigo. Han pasado 5 años desde ese trágico evento, y en lugar de dejarme caer en la desesperación, decidí seguir adelante. Ahora estoy casado y tengo una hija de 2 años. A pesar de que asisto a terapia regularmente, no siento que me ayude mucho, porque cada vez que cierro los ojos, me encuentro de regreso en ese lugar. Dejé de comer carne, pero a veces siento un deseo casi irresistible de probarla. A veces me sorprendo mirando a mi pequeña hija, salivando y preguntándome a qué sabrá. Otras veces miro a mi esposa de la misma manera. Regularmente tengo pensamientos sobre cortarme un pedazo de mi brazo y cocinarlo, solo para sentir ese sabor otra vez. Pero uso toda la fuerza de mi ser para superar esos pensamientos oscuros, porque amo a mi familia. No importa lo difícil que sea, seguiré adelante. Martín Fernández era un hombre depravado y enfermo, pero no mintió cuando dijo que, una vez pruebas algo divino, no hay vuelta atrás. No estoy seguro de cómo empezar esto, y tal vez ni siquiera debería contarlo, pero hay experiencias que se te quedan marcadas para siempre. Esta es una de ellas. Han pasado muchos años, pero lo recuerdo como si hubiera sido ayer, como una pesadilla que se repite una y otra vez y no te deja en paz. Lo que ocurrió con mi prima es algo que nunca debió suceder, y hasta el día de hoy,
Cada vez que pienso en todo lo que pasó, no puedo evitar sentir una mezcla de rabia, tristeza y culpa. Si no fuera por esa página de la Deep Web, si no fuera por esas promesas huecas, quizás todavía estaría con nosotros. Mi prima y yo crecimos juntos. Éramos como hermanos inseparables. Siempre supe que ella era una de esas personas que vivían bajo una sombra constante. Desde niña era insegura con su cuerpo, siempre sintiéndose insuficiente, siempre comparándose con otras chicas que parecían tenerlo todo. Era bonita, pero nunca lo vio de esa manera. Para ella todo giraba en torno a encajar en un molde que parecía imposible de alcanzar. Pasaba horas frente al espejo, buscando defectos que nadie más notaba. Yo la veía autodestruirse lentamente, atrapada en una lucha contra sí misma que parecía no tener fin. Las cosas empeoraron durante su adolescencia. Los comentarios crueles y las burlas se convirtieron en algo de todos los días. No importaba cuánto intentara cambiar, nunca parecía ser suficiente. Probó todas las dietas, se inscribió en el gimnasio, siguió cada rutina que encontraba en internet, pero siempre terminaba en el mismo lugar. Su autoestima estaba completamente destrozada. Aunque intentaba disimularlo, todos sabíamos que sufría. Recuerdo una vez que me confesó que daría lo que fuera por verse diferente, que si pudiera cambiar su cuerpo por completo, lo haría sin dudarlo. Jamás imaginé que esas palabras se harían realidad de una manera tan oscura. Todo comenzó una noche, una de esas en las que no tienes nada que hacer y terminas perdiendo el tiempo en internet. Mi prima y sus amigos se metieron en la Deep Web. No era la primera vez. Ya lo habían hecho antes como una forma de buscar cosas extrañas y asustarse entre ellos. Para ellos era solo un juego, algo prohibido y emocionante que no traía consecuencias reales. Navegaban por páginas llenas de contenido perturbador, videos inquietantes, teorías conspirativas, cosas que nadie en su sano juicio debería ver. Era como jugar con fuego. Esa noche encontraron algo diferente, un anuncio que prometía cambiar sus vidas. O al menos eso pensaron. Se trataba de cirugías estéticas completamente gratuitas para convertirte en la chica ideal. Lo decían así, sin rodeos, como si fuera lo más normal del mundo. No recuerdo las palabras exactas, pero era algo así como: transforma tu cuerpo en la versión perfecta de ti misma sin ningún costo. Según el anuncio, el procedimiento implicaba extraer grasa, moldear las caderas y otras partes del cuerpo para lograr una figura ideal. La justificación de que fuera gratis era que supuestamente el material extraído se vendía en la misma web. Al principio mi prima y sus amigos se rieron. Parecía una broma, algo demasiado bueno para ser cierto. Pero mientras ellos se reían, ella se quedó pensativa. Para ella aquello no era una broma. Era la respuesta a todos sus problemas, la oportunidad de cambiar todo lo que odiaba de sí misma. Lo que para los demás era solo una tontería más de internet, para ella era un sueño hecho realidad, y no podía sacarse esa idea de la cabeza. Intenté hablar con ella, le dije que no tenía sentido, que nadie regala nada, y mucho menos algo tan serio como una cirugía. Le advertí que era peligroso, que había muchas cosas extrañas en la Deep Web, y que no podía confiar en un anuncio anónimo. Pero no me escuchó. Estaba tan obsesionada con la idea de verse diferente, tan cansada de odiar su propio reflejo, que no le importaron los riesgos. Para ella esa era su última oportunidad. Pasaron las semanas y mi prima continuó investigando, cada vez más inmersa en esa web. Leía foros, buscaba reseñas de otras chicas que supuestamente se habían operado allí, y todas decían lo mismo. Fue la mejor decisión de mi vida. Estoy feliz con los resultados. No me costó nada. Y cambió mi vida. Pero claro, esos comentarios también eran anónimos. Y quién sabe si siquiera eran reales. No importaba cuántas dudas intentara sembrar en su mente, ella ya había decidido que lo haría. El día que le confirmaron su turno lo celebró como si hubiera ganado un premio. Me mostró el mensaje con una sonrisa que no veía en su rostro desde hacía años. Una mezcla de alegría y nerviosismo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Sabía que algo malo iba a pasar, pero ya no podía detenerla. Le habían dado una fecha, una hora y un lugar específico en una carretera a 90 kilómetros de donde vivíamos. Tenía que ir sola, esperar allí, y una camioneta la recogería para llevarla a la clínica donde la operarían. Le rogué que no fuera, que no se subiera a esa camioneta, pero me respondió que no lo entendía, que era su vida y su decisión, y que ya tenía todo planeado.
Le pregunté si quería que la acompañara, pero me rechazó con un gesto firme. Tenía que ir sola, me repitió. Esa era una de las condiciones. Me quedé mirándola mientras se subía a un coche y se alejaba por esa carretera polvorienta. Fue la última vez que vi a mi prima tal como era. Esa imagen quedó grabada en mi mente, y aún hoy puedo ver su figura desapareciendo en la distancia mientras yo me quedaba allí, impotente. La semana que siguió fue una tortura. No sabíamos nada de ella, no respondía mensajes, no contestaba llamadas, y cada día sin noticias aumentaba la ansiedad y el miedo. Mis tíos estaban desesperados, pero ella les había dicho que se iba de viaje con unas amigas, y aunque no les gustaba la idea, nunca imaginaron que algo así podría ocurrir. Cuando finalmente regresó, después de 7 días de silencio, no era la misma persona. Vi a mi prima bajar de ese coche, y supe de inmediato que algo terrible había sucedido. No era solo que estuviera más delgada. Estaba pálida, con los ojos hundidos, y su cuerpo parecía frágil, a punto de romperse. Parecía una versión distorsionada de sí misma, como si alguien la hubiera reconstruido mal, dejando fuera todas las partes que la hacían ser ella. Sus piernas eran tan delgadas que parecían no poder sostenerla. Sus caderas estaban hundidas, y su abdomen, que supuestamente iba a ser perfecto, tenía una forma extraña con bultos y cicatrices que sobresalían bajo la ropa. Lo más perturbador era su rostro. Su cara, que siempre había sido redonda y llena de vida, estaba ahora hundida y demacrada. Sus pómulos sobresalían de una manera antinatural. Sus labios estaban hinchados y desproporcionados. Y sus ojos, aquellos ojos grandes y expresivos, ahora parecían 2 pozos vacíos, sin vida. No podía creer que fuera ella. Se veía como una sombra de lo que había sido, un monstruo salido de una pesadilla, y cada vez que la miraba, sentía un dolor en el pecho indescriptible. Intenté hablar con ella, pero cada vez que lo hacía, cambiaba de tema rápidamente. Decía que todo había salido perfecto, que se sentía genial, pero yo sabía que mentía. Sus movimientos eran torpes, como si cada paso le doliera. Más de una vez la escuché llorar en su habitación, pero cuando le preguntaba, solo respondía que estaba cansada, que era normal sentirse así después de una cirugía. Sin embargo, no había nada normal en lo que veía. Con cada día que pasaba parecía más débil, más distante, y cada vez que se miraba al espejo, su sonrisa era más forzada, más desesperada. Los detalles de lo que ocurrió durante esa semana eran confusos. Me contó que la camioneta la recogió en el lugar acordado, con las ventanas tapadas para que no pudiera ver hacia dónde la llevaban. Dijo que la bajaron en un lugar que parecía un hospital, pero apenas recordaba nada con claridad. Los quirófanos eran fríos y sucios. Aunque decía que todo salió bien, yo sabía que no era cierto. Lo que le hicieron la destrozó por completo. Con el tiempo la situación solo empeoró. Mi prima se había convertido en una sombra de lo que era, no solo físicamente, sino también en su interior. Parecía un espectro vagando por la casa, perdida, como si no supiera cómo encajar en su propio cuerpo. La familia intentaba comprender qué estaba sucediendo, pero ella no hablaba. Insistía en que estaba bien, que todo era parte del proceso de recuperación. Pero todos sabíamos que eso no era cierto. Las noches se convirtieron en un infierno. La escuchaba llorar en su cuarto. Sus sollozos atravesaban las paredes y se metían en mi cabeza. No era un llanto común. Era desgarrador, lleno de una tristeza que me partía el alma. Quería entrar, abrazarla y decirle que todo iba a estar bien, pero sabía que esas palabras serían inútiles. No podía reconocerla y lo peor, creo que ella tampoco se reconocía. Sus amigos empezaron a alejarse. Al principio, cuando volvió, todos intentaron apoyarla, pero su transformación los asustaba. No sabían cómo tratarla ni qué decirle, y poco a poco dejaron de visitarla. Terminó sola, aislada, atrapada en una prisión que ella misma había creado buscando esa perfección que siempre había anhelado. Verla así era una tortura. Todo su esfuerzo por cambiarla había llevado a un lugar mucho peor. Con el tiempo, su salud comenzó a deteriorarse de forma alarmante. Primero fueron pequeños resfriados que no se iban, luego infecciones que la dejaban en cama por días. Su cuerpo no respondía, como si estuviera rindiéndose. Sus defensas estaban por el suelo, y cada pequeño problema de salud se convertía en una batalla que no podía ganar. Mi prima,
La misma que había soñado con un cuerpo perfecto y una nueva vida, ahora no tenía fuerzas ni para levantarse de la cama. Las visitas al médico se hicieron constantes, pero nadie lograba entender que estaba mal. Los análisis mostraban niveles bajos de todo: defensas, glóbulos rojos, nutrientes esenciales. Era como si su cuerpo se estuviera descomponiendo desde adentro. Los doctores no encontraban una causa clara y, en su negación, mi prima nunca mencionó lo que le habían hecho en aquel lugar oscuro. Todo estaba envuelto en un silencio sepulcral, y nosotros, su familia, estábamos impotentes, sin saber cómo ayudarla. Recuerdo un día en particular, una tarde lluviosa que nunca olvidaré. Mi prima estaba sentada en la cocina, mirándose en un pequeño espejo de mano. La luz tenue del atardecer entraba por la ventana, y su reflejo era devastador. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se tocaba el rostro, como buscando algo que ya no estaba allí. Me acerqué y le pregunté si estaba bien, aunque sabía que su respuesta no sería sincera. «Estoy bien», me dijo en un hilo de voz sin mirarme a los ojos. Su voz temblaba y su mano delgada y frágil temblaba aún más. Intenté consolarla, pero cada palabra sonaba vacía, sin fuerza. No sabía cómo llegar a ella, cómo atravesar esa barrera de dolor que la envolvía. La verdad es que no sabía qué decirle. Verla así, tan derrotada, me rompía el corazón en 1000 pedazos. Fue en ese momento que me contó lo poco que recordaba. Dijo que en aquel lugar todo había sido rápido y casi mecánico. Los médicos no le hablaron, no le explicaron nada. La sedaron y la llevaron a un quirófano sucio, con luces parpadeantes y un frío que le calaba los huesos. Recordaba solo fragmentos desordenados de lo que le hicieron, pero no podía reconstruirlo todo. Solo recordaba haber despertado en una cama dura, con dolor en todo el cuerpo y la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Le dieron unas pastillas y la enviaron de vuelta, sin más. No podía dejar de pensar en todo lo que había leído sobre esos procedimientos, en esa grasa y esas partes de su cuerpo que le quitaron, probablemente no vendidas de manera legal. ¿Quién sabe qué hicieron con ellas? La idea de que esos restos pudieran estar en manos de algún psicópata, o algo peor, se me hacía insoportable. Cada vez que pensaba en ello, sentía que me faltaba el aire, como si ella hubiera entregado partes de sí misma a algo monstruoso y enfermo. Las semanas se convirtieron en meses, y la situación no mejoraba. Mi prima estaba cada vez más débil y los médicos no sabían qué más hacer. Probaban tratamientos, cambiaban medicamentos, pero nada parecía funcionar. Ella seguía empeorando, como si su cuerpo se estuviera marchitando lentamente. Cada vez que la visitaba la encontraba más apagada, más desconectada de la realidad. Había días en los que ni siquiera se levantaba de la cama, y yo sabía que la culpa por lo que había hecho la estaba consumiendo. Un día, 2 años después de todo esto, mi prima no despertó. Se fue en silencio, sola en su habitación, sin que nadie pudiera hacer nada para evitarlo. Su cuerpo no soportó más, y simplemente dejó de funcionar. Fue un golpe devastador, pero en el fondo sabíamos que su salud había estado en picada desde hacía mucho tiempo. Nos dijeron que fue una combinación de múltiples fallos orgánicos, una acumulación de problemas que su cuerpo ya no pudo soportar. El funeral fue desgarrador. Ver a mis tíos llorar junto a su ataúd preguntándose qué hicieron mal, fue algo que nunca podré olvidar. Nadie sabía la verdad completa, y yo tampoco tuve el valor de contársela. No podían saberlo. No podían entender que todo esto había empezado con un anuncio en la parte más oscura de Internet. Me quedé en silencio, cargando con la culpa de no haber hecho más para detenerla. Cada día, la misma imagen me persigue. Mi prima subiendo a esa camioneta, tan ilusionada por cambiar su vida. Ella nunca supo lo que realmente estaba haciendo, y yo nunca podré perdonarme por no haberla protegido de eso. Cuando miro atrás, solo puedo pensar en lo absurdo que fue todo, en cómo su vida se fue apagando lentamente por culpa de una promesa hueca hecha por personas sin escrúpulos que solo querían aprovecharse de sus inseguridades. Las cirugías estéticas pueden parecer una solución fácil, pero hay que pensarlo bien y hacerlo solo en lugares seguros con profesionales verdaderos. Mi primera fue víctima de su propia desesperación, de su necesidad de ser alguien que no era. Y aunque ya no esté aquí, su historia es un recordatorio doloroso de lo que puede pasar cuando caemos en las manos equivocadas. Nunca sabré exactamente qué le hicieron o qué ocurrió con los restos que le extrajeron,
pero sí sé que esa búsqueda de perfección fue lo que la destruyó. Esta es una historia que nunca debería haber sido contada, porque nunca debería haber ocurrido. Y aunque me duela hablar de ello, espero que sirva como advertencia para quienes piensan que todo vale la pena con tal de cambiar su apariencia. A veces, el precio es mucho más alto de lo que imaginamos.